Es para mí un honor presentar este nuevo ciclo de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de la Delegación de Madrid, que ha organizado, como desde hace ya muchos años, en colaboración con el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid. Y les quiero dar la bienvenida a todos a esta nueva edición y también dar la bienvenida, por supuesto, a Óscar Martínez, el presidente de la sociedad, que me acompaña en esta mesa, y a nuestro primer conferenciante, el que va a impartir la conferencia inaugural, Jaime Albar, ¿no?, que va a presentar este ciclo tan atractivo como todos los que organiza la sociedad, titulado Enemigo a las puertas, encuentros hostiles en Grecia y Roma. Óscar Martínez va a presentar a nuestro conferenciante. Yo lo único que quiero decir brevemente es que es para nosotros un placer volver a contar con la colaboración de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y además felicitarles, ¿no?, por este ciclo. Ya llevamos colaborando pues desde el año 2011, creo, ¿no? Llevamos ya quitando la breve parada que provocó la pandemia, ¿no?, el COVID, pues llevamos ya casi 11 años colaborando y todos los años ha sido un éxito, como podemos ver por el aforo que está completo, y yo creo que vamos a disfrutar mucho, ¿no?, de este ciclo que se va a desarrollar entre octubre y diciembre. Y sin más, pues muchas gracias a Óscar, muchas gracias a Jaime, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muy buenas tardes. Antes de pasar a la presentación del conferenciante de hoy, me cumple decir unas palabras preliminares de presentación también del ciclo y decirles que es un inmenso placer, es absolutamente grato darle la bienvenida un otoño más al ciclo de conferencias organizado por la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que en esta ocasión alcanza su 31ª edición. Buena parte de ellas, como decía nuestro anfitrión, al que ahora agradeceré también su acogida, se ha hecho por lo menos un tercio, se ha hecho aquí en esta sede, que es un lugar, el Museo de San Isidro, que nos viene acogiendo para esta y otras actividades como si estuviéramos en casa. En este sentido, insisto en mi agradecimiento a los anfitriones, singularizándolo en el director del museo, don Eduardo Salas, que acaba de decir unas palabras, y también en la jefa de las actividades culturales, María Victoria López Hervás, que, como digo, están al frente y me hacen esta hora algo sumamente acogedor. También quiero agradecer a los asistentes que con su presencia dan alas a que sigamos organizando año tras año estos ciclos. Y, como no, también quiero agradecer a los conferenciantes que van a protagonizarlos cada martes durante los próximos 2 meses, entrando incluso en el primer martes de diciembre. Bueno, pues en un movimiento pendular que nos lleva de tema a tema, hemos hablado sobre aspectos artísticos del mundo antiguo, sobre los aspectos literarios. El año pasado homenajeamos en esta misma sala a nuestros maestros. También hemos hablado de cómo proyectarnos hacia el futuro a la luz de los clásicos. Pues bueno, en este movimiento pendular volvemos a una temática histórica, ¿no?, que, como antes ha comentado don Eduardo, lleva por tema los encuentros entre Grecia y Roma y sus enemigos en un ciclo titulado Enemigo a las puertas. Bien, como digo, iniciamos nuestro ciclo con la presencia en esta conferencia inaugural del historiador don Jaime Albar Ezquerra, catedrático de la Universidad Carlos III en la actualidad, pero que previamente lo ha sido en la Universidad de Huelva y antes había impartido docencia también en la Universidad Complutense. Su experiencia académica y docente no se limita solo a nuestro país, a España, sino que ha estado también impartiéndola en Tor Vergata, en Trento, en Johns Hopkins, Princeton, Londres, en París y seguro que en varios lugares más. Es miembro también de la Academia de la Historia y sus líneas de investigación principales, no estoy seguro de que no voy a decirlas todas ni las voy a agotar, pero son historia de las religiones, la historiografía de la arqueología, las religiones griega y romana antiguas,
los cultos orientales, el cristianismo y la recepción del legado clásico tanto en España como en América. En ese sentido, ha sido y es igualmente investigador principal de numerosos proyectos de investigación cuyo fruto se ha concretado, se ha sustanciado en un centenar larguísimo de artículos y libros de publicaciones nacionales y también extranjeras, publicaciones de muy variado tipo, de más estrictamente académico y científico. Voy a citar simplemente un par porque ahora todas estas cosas están al alcance de la palma de la mano, de ver la producción de nuestros conferenciantes. Cito simplemente Romanescent Oriental Gods sobre Isis, Cibeles y Mitra en la prestigiosa editorial Brill, y también, por ejemplo, aquí en España, Los persas, en Akal, y otros libros muy interesantes que he tenido el gusto de manejar, ¿no? En mi etapa formativa. Ha sido fundador y director de revistas científicas como Aris y Revista de Historiografía, y también director y fundador del Instituto Universitario Julio Caro Baroja. No es la primera vez, estábamos recordando antes que participa en nuestro ciclo. En el ciclo, en el 24º, también abordó un tema de estos que son complicados. Parece que siempre que tenemos un tema de estos un poco complejos y que son abiertos a las especulaciones, contamos con él. Habló de Tartessos. Hoy va a hablarnos de los pueblos del mar y como siempre, lo hará con el rigor intelectual y el pozo científico que lo caracteriza, sin perder un ápice de su capacidad comunicativa. Yo ya me dejo aquí de hablar porque le doy la palabra a nuestro conferenciante de hoy, que nos va a hablar sobre conflictos vinculados al gran cambio, los pueblos del mar, agentes de la transición. Sin más, te cedo la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la amable presentación y también muchísimas gracias al Museo por acogernos, a la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con estas iniciativas que ponen en público algunas de las cosas que desgraciadamente y frecuentemente los investigadores nos reservamos a círculos íntimos con escasa audiencia. Y viendo cómo se iba llenando progresivamente la sala, de pronto me he preguntado si no tenía nada mejor que hacer una tarde como hoy, que hace un calor veraniego. Bueno, vamos a intentar refrescarnos en las aguas del Mediterráneo oriental con los pueblos del mar, que se encargarán de darnos el calor necesario con sus incendios y sus destrucciones. El tema que me ha sido asignado y que acojo gustoso y cada vez que me ofrezcan un tema complicado, no sé si hay alguno que no lo sea, posiblemente requeriría alguna explicación previa. Cuando me dijeron que si quería hablar sobre los pueblos del mar, que diera un título, se me ocurrió este, que aparece en los carteles, y de pronto, cuando retomé el asunto para ir preparando las páginas que les voy a transferir, pues me he dado cuenta que posiblemente necesitaba una explicación previa, porque esto de los conflictos vinculados al gran cambio, los pueblos del mar, agentes de la transición, pues no sabemos ni cuál es el gran cambio ni la transición, y bueno, de los conflictos se entiende quizás algo mejor. El problema afecta a un asunto de extraordinario alcance histórico, porque en términos, digamos, arqueológicos es la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Desde el punto de vista cultural, es un cambio drástico en las formas de organización de los sistemas políticos del Próximo Oriente. Se produce el colapso de los grandes imperios de la Edad del Bronce, aunque después, en la Edad del Hierro, durante el primer milenio, habrá otros imperios territoriales de enorme importancia, como todos ustedes saben, pero desde el punto de vista demográfico hay unas transformaciones también muy importantes. Se produce
la hegemonía del grupo etnocultural de los arameos en toda la parte de la Siria del norte y la zona palestina, donde además se han ido asentando pueblos de diversa índole, posiblemente porque el tiempo se va a precipitar más de lo que nos gustaría, casi a modo de conclusión también, o anticipando las conclusiones, la otra cuestión relevante es una transformación de orden económico extraordinaria, porque supone la desaparición de la vieja economía del intercambio aristocrático, el don contra don entre las cortes, para dar paso a un nuevo sistema económico basado en el comercio empórico, del que van a ser sus máximos representantes los fenicios y los griegos a partir de la recuperación de las estructuras político-administrativas, una vez que se han tranquilizado las cosas en todo el entorno geográfico que vamos a ver ahora a continuación. Cuando me acerqué por vez primera a este asunto, todavía se venía discutiendo si la llegada de estos llamados pueblos del mar, la terminología es moderna, no corresponde a la forma de denominación de estos pueblos durante la antigüedad, si esta gente venía de muy lejos y en una oleada invasora se habían precipitado sobre los territorios del Egeo, de Anatolia, de la costa palestina, incluso hasta Egipto, según veremos después en la documentación de la que disponemos para la reconstrucción de los asuntos ocurridos. El modelo que era dominante entonces era la idea de que el Mediterráneo, o dicho de otra manera, la civilización occidental, sufría oleadas más o menos rítmicas de invasiones bárbaros que evidentemente anhelaban vivir una forma de vida más desarrollada, más cómoda, más confortable, que sería la nuestra propia del Mediterráneo. Y entonces el modelo imperante era la invasión de los bárbaros, que acaba con el Imperio Romano, y la gran invasión previa sería las invasiones de los pueblos del mar, y la siguiente gran oleada sería la invasión islámica. Me gusta en este contexto recordar que la terminología no es inocua y habitualmente decimos colonización para todos los fenómenos culturales que proceden del Mediterráneo, mientras que los que proceden de Europa son invasiones, excepto una invasión que se produce por el Mediterráneo, que es precisamente la islámica. Y por eso, además, Abderramán III no está en la secuencia de reyes de España de la Plaza de Oriente. Pero bueno, eso forma parte de otra historia que conocen también profundamente. Poco a poco se fue abandonando la idea de que había habido una enorme invasión de gentes apetitosas de nuestras riquezas y se ha ido fraguando con un esfuerzo enorme de análisis de los textos, de análisis sobre todo de las cerámicas, de algunos restos arqueológicos, sobre todo en la zona filistea, que hablaremos sobre eso después. Se ha llegado a la conclusión de que el movimiento es de muy corto alcance. Es decir, que no hay un desplazamiento masivo de gente que venga de no se sabe dónde, que después navegan, y entonces si vienen
de Centro Europa, no sabemos dónde habrían aprendido la arquitectura naval necesaria para atacar a las ciudades marítimas de la parte oriental del Mediterráneo. Es decir, que la conclusión a la que se llega después de un largo periodo de análisis es que es un movimiento local. Y entonces la preocupación posterior era determinar cuáles son los orígenes inmediatos de esta gente que se pone en movimiento, cuáles son las causas por las cuales se ponen en movimiento y cuáles son las consecuencias de tales movimientos. En los estudios más recientes, y no se para de publicar sobre el tema de los pueblos del mar, y ante la pregunta que se me hacía a la entrada, ¿qué hay de nuevo? Pues poca cosa, bibliografía sí, pero modelos interpretativos prácticamente seguimos en donde estábamos, pero ahora se enuncia todo este fenómeno en el contexto de la conectividad, que es la palabra clave que tenemos ahora para hablar de los movimientos de gentes y de cosas y de transferencia de bienes y servicios, la conectividad mediterránea. Entonces, como durante toda la Edad del Bronce la conectividad mediterránea ha sido enorme, ciertos desajustes coyunturales en algunos lugares, y es lo que vamos a intentar ver a continuación, genera una desarticulación de la geopolítica inmediata que tiene como consecuencia el desplazamiento de gente en unas circunstancias muy determinadas. Y posiblemente es el desplazamiento de gente que vivía en unidades políticas, por ejemplo, de carácter principesco, que tenían la capacidad de armar 5 o 7 naves, y que con esas naves, destruidos sus palacios, no podían hacer otra cosa más que intentar saquear e intentar asentarse en otro lugar. Y este es el marco referencial más inmediato. A todo este asunto y la secuencia de la variación de la interpretación de los acontecimientos o de la interpretación de los acontecimientos, en definitiva, lo que quería decir en última instancia es que todos se conocían. Es decir, no es una cosa que ha llegado aquí un mundo exótico y alienígena, sino que es gente toda ella conocida y nominada en los textos literarios de las distintas civilizaciones afectadas por el movimiento. Esto ya está dicho. El otro problema estaba explicando que tenemos es el de la cronología. La cronología baila enormemente y los autores hacen malabares con los fragmentos de cerámica para hacerlos subir 50 años o rebajarlos 75, de manera que toda la cronología es arbitraria. El tema nuclear va a ser la guerra de Troya y la caída de Troya en este contexto, y a partir de los testimonios literarios, la fecha tradicional del año 1184 para la caída de Troya no se ve corroborada por las sincronías que se establecen a partir fundamentalmente de la información cerámica entre el mundo hitita, el mundo asirio, el mundo de los cananeos marítimos, los cananeos occidentales, de la zona de Ugarit y de la futura costa palestina, que todavía no lo era, y sobre todo con el rector máximo de la cronología, que es Egipto. Cuando, por otra parte, tenemos un problema gravísimo con la cronología de Egipto, porque toda la cronología de Egipto se basa en una cronología histórica, basada en la información proporcionada por los textos egipcios. Y no existe una cronología absoluta.
y este es uno de los problemas gravísimos, porque la cronología egipcia es la que determina las sincronías con el resto de las civilizaciones coetáneas. Y todo eso ha desembocado en unas circunstancias muy complejas. En la parte final sería la aparición de unos siglos oscuros, prácticamente 2, 3 siglos de los que no se sabe nada en el mundo griego, desde la caída de los palacios micénicos hasta el surgimiento de las poleis. En el mundo anatolio es la desaparición del imperio hitita y no volvemos a saber nada hasta que casi 4 siglos más tarde empiece a fraguar el reino frigio. En el mundo de la costa de Siria tenemos conocimiento, por los textos literarios griegos, del inicio de la expansión ultramarina. Váyase usted a ver en qué fecha, si la fundación de Cádiz es del año 1100 a.C., 80 años después de la caída de Troya, por ejemplo, o si es algo más reciente, de manera que tampoco tenemos una información precisa, no hay continuidad, excepto en el caso egipcio, no hay continuidad en ninguna otra de las entidades político-culturales afectadas por esta situación. Y si volvemos nuestra mirada hacia los tiempos originales del movimiento conflictivo, pues volvemos a encontrar incertidumbres de una magnitud enorme. Entre otras cosas porque, en relación con los textos escritos, el elemento guía más importante ha sido el texto del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, donde dice que lo han atacado y cuenta cuáles son los pueblos que lo atacan, también lo vamos a ver a continuación, y hay quien ha escrito que eso no es nada más que una vanagloria personal de Ramsés III, que jamás fue atacado, porque lo que está haciendo es copiar lo que le había ocurrido a Meneptah, que es el verdadero faraón que había padecido los ataques de estos pueblos marítimos, por cambiar un poco la terminología. De manera que tampoco en los textos literarios tenemos garantía. Conocerán sobradamente el asunto de Troya, si existe una guerra de Troya y si existe una Troya, cuál es la Troya afectada por la invasión de los aqueos. Y, por supuesto, todo este conglomerado de asuntos que estoy enunciando muy rápidamente va acompañado de otra premisa de carácter ideológico, que es que si los buenos somos los aqueos no podemos ser responsables de lo que está ocurriendo, y entonces tenemos una dificultad enorme para explicar cómo quienes han intervenido en la caída de Troya son ajenos al resto de los movimientos y, sin embargo, van a ser víctimas. Entonces, desde un punto de vista de historiador, la pesquisa policial consiste en intentar determinar quiénes son los beneficiarios de todo esto y cuál ha podido ser la secuencia. Y como todo eso es restaurar e inventarse el pasado, hay muchas alternativas en virtud de cuál es el interés de cada uno de los investigadores o del criterio de cada uno de los investigadores a partir de la visión que tiene del problema. Porque, aprovechando que la cronología bailona, entonces se pueden traer para arriba o para abajo los movimientos, los acontecimientos y hacer casar las piezas de este enorme puzzle de forma arbitraria. Por tanto, lo que sabemos no es mucho más, pero estoy absolutamente convencido de que en el auditorio habrá personas a quienes esto de los pueblos del mar no les resulte en absoluto familiar, y entonces vamos a intentar contextualizar estos problemas de historiador que he ofrecido inicialmente dentro de los acontecimientos que más o menos conocemos, con una tendencia, por otra parte, muy humana, y es que teniendo un asidero
a partir del cual un núcleo narrativo vinculado a la guerra de Troya y una serie de elementos arqueológicos de destrucciones o incendios, la tendencia extraordinariamente humana de acumularlo todo y meterlo en un gran saco para decir que todo lo que está ocurriendo es lo mismo. Y entonces se ha construido una historia unificadora de la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, en la que prácticamente, con los desajustes de los que estaba hablando antes, las piezas encajan bastante bien, entendemos qué es lo que ha pasado, pero en la actualidad la otra dinámica de la investigación es a separar todos los acontecimientos y decir, no, esto es un acontecimiento de naturaleza tópica, muy localizado aquí, y meterlo en el gran hilo interpretativo de los pueblos del mar es una arbitrariedad insostenible. De manera que ahora la tendencia es deconstructiva y dejando que cada uno de los episodios aislados que conocemos no son más que episodios aislados y que es una arbitrariedad del investigador intentar establecer un nexo de unión entre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todo esto ya está dicho también, casi nos vamos. A los pueblos del mar se les atribuye esa capacidad de acción para acabar con las estructuras estatales, las grandes estructuras estatales del segundo milenio, y se va a producir una nueva reestructuración de las relaciones geopolíticas que va a durar durante 500 años prácticamente, hasta la consolidación del Imperio aqueménida, su posterior caída, la conquista de Alejandro y la reconstrucción posterior en todo el periodo helenístico. Este es el espacio geográfico afectado. Ya he dicho antes que 30 años atrás todo esto se traía de muy lejos y asociado a los grandes movimientos de los pueblos que viven mal en Centro Europa o en la Europa oriental, más allá de los Urales. Ahora este es el entorno y los bloques políticos a los que estaba aludiendo antes. Turquía, la actual Turquía, era fundamentalmente el imperio hitita. Grecia era los estados micénicos, autónomos e independientes, aunque con jerarquía y dependencias. Chipre, que siempre ha sido el pivote sobre el que ha oscilado toda la relación comercial, económica y demográfica del Mediterráneo oriental, entre otras razones por la naturaleza de las comunicaciones marítimas derivadas de la dirección de las corrientes marítimas, de tal manera que para ir del Líbano, es decir, donde los famosos cedros que estuvieron nutriendo a las cortes mesopotámicas y a Egipto desde comienzos del tercer milenio, presumiblemente, para regresar a Egipto no se puede costear, sino que hay que irse a Chipre y bajar desde Chipre al delta del Nilo y viceversa. El viaje desde el delta hacia la costa sirio-palestina se hace costeando porque la corriente marítima lo hace de esa manera. Y también para acceder a Chipre, de Chipre a Creta, se hace por la costa norte. Entonces la navegabilidad es determinante en toda esta situación. En el momento inmediatamente anterior a los grandes movimientos, vemos cómo Egipto desarrolla una política imperialista
sin parangón previamente, por eso ahora hablamos de reino antiguo, reino medio, y aplicamos el término imperio solo para la tercera fase del reino egipcio, con asentamientos permanentes en el corredor palestino, con la intención de evitar un potencial ataque desde Asia, como había ocurrido en el segundo periodo intermedio, el que ocasiona el segundo periodo intermedio, que es la invasión de los Hicsos. De Mesopotamia está el balanceo entre Asiria y Babilonia. En este momento final al que nos interesa a nosotros es Asiria la que tiene una hegemonía mayor en toda Mesopotamia, y va a ser un agente también determinante en los acontecimientos ulteriores por sus hostiles relaciones con el mundo hitita. Y bueno, pues todo esto, desde el punto de vista arqueológico, viene determinado por el horizonte de un tipo de cerámica que se hace en el mundo micénico, que es la Late Helladic 3B, está el Heládico tardío 3B, que es un tipo de cerámica muy uniforme, fabricado en uno o pocos centros de producción y con una capacidad de producción extraordinaria. Ha tenido un éxito enorme en la consolidación de un gusto en todas las cortes grandes y pequeñas de todo el Mediterráneo oriental, y esta cerámica la encontramos por todas partes. Está en Egipto, está en los puertos marítimos de los cananeos meridionales y septentrionales, está en toda la costa occidental de Anatolia, por supuesto todo el Egeo, y también se puede encontrar balizando las rutas comerciales que, atravesando Europa, llegaban hasta el mar Báltico, de donde procedía el ámbar que aparece en las tumbas micénicas. Solo hay un territorio donde no está este tipo de cerámica, es el Imperio hitita. Hattusa no tiene cerámica micénica, y también ha habido quien ha supuesto que todo esto de lo que estamos hablando es consecuencia del enojo de los aqueos, porque hay un bloqueo comercial y pretenden abrir el mercado hitita, que suponen redundaría en beneficio de los productores de este tipo de cerámica. Bueno, parece un poquito exagerado, pero lo cierto es que no hay este tipo de cerámica. Bloqueos comerciales los hay contemporáneamente, y después vamos a ver el más importante. Las excavaciones de Bogascoy, en Bogascoy, han permitido localizar el archivo real, y tenemos una información preciosísima de las relaciones del Imperio hitita con su entorno geográfico, que proporciona sobre todo una enorme cantidad de topónimos y de etnónimos que han servido como las cartas de la baraja que se han ido intercambiando para juguetear a esta cosa de las etimologías y de las afiliaciones de carácter fonético, cuando estamos jugando con lenguas tan dispares como es el hitita y el egipcio, el acadio, asirio, babilonio o el griego micénico, etcétera, etcétera. Pero en fin, está bien. La otra característica del entorno es que los hititas siempre tuvieron una, aparentemente, reluctancia a llegar al mar. Entonces, toda la costa occidental de Anatolia está llena de pequeños estados, si lo son, o palacios, entidades políticas de magnitud pequeña. La explicación habitual:
mediante los que los hititas no tenían relación directa con el Egeo y por consiguiente se sentían seguros. Para otros las razones podrán ser de otra índole, y lo cierto es que nunca habían intervenido en asuntos marítimos hasta unos años inmediatamente anteriores al gran colapso que se va a producir en el año 1250, por dar una fecha más o menos redonda. Uno de los últimos reyes de Hatti, Tudhaliya IV, decide invadir Chipre y establecer una base naval con intención de controlar el comercio, sobre todo Chipre es productora de cobre, que es muy necesario para hacer el bronce. Y entonces parece que estratégicamente había una razón. Pero el asunto es que los hititas no saben navegar, no son constructores navales y se tienen que apoyar. Lo mismo le ocurrirá después a los aqueménidas, ¿verdad?, al imperio persa. Se tienen que apoyar en flotas de otros aliados, como por ejemplo Ugarit, que es el gran puerto de Siria, en la desembocadura del Orontes, un poquito más al sur, donde hay una ciudad enorme. Luego vamos a ver también las diapositivas, con un tipo de construcción que se asemeja enormemente a las construcciones micénicas. La poterna que da en la muralla, en la parte occidental de la muralla, al puerto, es idéntica a las puertas de murallas de las ciudades aqueas de la Edad del Bronce. Y uno de los nombres, de los términos que proporcionan los textos de Bogascoy, de Hatti, de Hattusa, la capital, es este de Ajiyawa, que ha sido identificado relacionado con los aqueos. Directamente Ajiyawa sería los aqueos. Son los vecinos occidentales, pero en concreto vinculados a Milawatza, que es el nombre que tiene en esos mismos textos la futura Mileto. Desde el punto de vista arqueológico, lo que se detecta es una secuencia ininterrumpida de destrucciones que afecta. Y ya repito, voy a dar un orden geográfico, no un orden cronológico, porque tenemos severas dificultades para establecerlo, pero por un lado tenemos toda la tradición literaria del mundo griego, que hace referencia a la destrucción de los palacios de los héroes aqueos, que en sus nostoi se encuentran que donde vivían ya no es lo mismo. Arqueológicamente están detectadas las destrucciones. No todos los palacios sufren destrucción, aparentemente, pero donde hay destrucción, en muchos casos no se vuelve a ocupar el lugar como núcleo habitacional. Los casos más notorios serían la propia Micenas, sería Tirinto, sería el palacio de Pilos, en la colina de Anoinglianos, el palacio de Néstor. Son lugares que nunca más se volverán a ocupar. Sin embargo, el palacio de la Acrópolis de Atenas será habitado posteriormente, o Tebas. Pero hay muchas destrucciones y sabemos que el mundo micénico colapsa, que se abandona la escritura y ya nunca más se volverá a escribir en eso que llamamos lineal B. Cuando reaparezca la escritura, casi 4 siglos más tarde, en el mundo griego, lo hará basándose en un préstamo cultural ofrecido por los fenicios, a menos que el antisemitismo de comienzos del siglo XX nos hiciera afirmar junto a los grandes próceres, por ejemplo Sir Leonard Woolley, que los fenicios al fin y al cabo son griegos. Entonces, bueno, pues nos vamos ahormando los palos del sombrajo que necesitamos para que las cosas sean como nos gustan. El Egeo, en Anatolia,
se destruye la capital, Hattusa, la capital del imperio hitita, y nunca más volverá a ser reconstruida. La aldea vecina ahora, Bogaskoi, no está sobre el yacimiento antiguo, está separada unos kilómetros, pero nos ignoramos las circunstancias de la destrucción y desde el punto de vista arqueológico no se puede decir nada. Si vemos después un mapa, ya veremos que Hattusa estaba suficientemente lejos del mar como para no tenerle que atribuir la destrucción a los pueblos del mar, ¿no? Parece un poco difícil. Entonces nos tenemos que inventar otros malabares diferentes para explicarlo, introduciéndolo también dentro del contexto. Chipre, es conocido la destrucción de los dos grandes centros culturales de la Edad del Bronce, Kition y Enkomi, y tenemos, arqueológicamente, se ha descubierto la construcción súbita de algunos enclaves costeros de carácter militar, unas fortificaciones en Ma y Pila, cuya función, evidentemente, habría que poner en relación con un peligro procedente del mar, porque como sabemos lo que va a pasar, explicamos las acciones humanas en virtud de eso, pero no tenemos ninguna garantía de que ya estuvieran husmeando lo que se avecinaba y que la solución a los problemas pudiera venir por la edificación de Ma y Pila. Y luego el levante, Ugarit, es destruido, no se volverá a habitar. También los palacios externos de Rasinghani, son los palacios estivales o de la princesa, son destruidos en este momento. Y lo que ignoramos es lo ocurrido en las grandes ciudades cananeas marítimas, las que serán fenicias a partir de ahora. Por ejemplo, Tiro, Biblos y Sidón, donde aparentemente no hay niveles de destrucción o está todo tan destruido por la habitación permanente en estas ciudades que es muy difícil identificar un nivel de destrucción vinculada a la presencia de los pueblos del mar. Pero también hay destrucciones hacia el interior. Por ejemplo, en Tel Hassana y en Karkemish son destruidas en este mismo horizonte. Pero ojo, cada una de estas ciudades presenta muchos niveles de destrucción a lo largo de sus propias historias arqueológicas, como ocurre en Troya. Entonces ya se aprovecha para intentar decir de todas las destrucciones cuál tenemos que vincular a los pueblos del mar. Y más al sur sí están bien mejor identificadas las destrucciones en Haifa, en Ashdod, en Ascalón, y sobre todo la aparición de unos nuevos lugares habitacionales inmediatamente después de todo este movimiento de gente, cuyo ejemplo paradigmático es el yacimiento de Ekron, la ciudad de Ekron. Diremos por qué. Ahora, de nuestras fuentes, la representación gráfica que tenemos, aquí no se ve desgraciadamente bien, he puesto la foto de la pared del templo de Medinet Habu y un dibujo, pero casi se ve peor todavía el dibujo, y la intención era la contraria. Pero bueno, se ve ahí como hay una batalla naval y los egipcios vencen a los atacantes y ven al faraón Ramsés III, que es más grande que todos los demás, y él solito, bueno, con la ayuda de los que están en el agua, consigue vencer y acompaña en la pared a la izquierda esta es la pared externa del templo funerario. Leen este texto: año octavo, bajo la majestad del Ramsés III, los países extranjeros conspiraron en sus islas. Si hiciéramos caso,
vaya usted a saber lo que dice el texto jeroglífico, pero conspirar supone una acción colectiva, digamos, con una voluntad política y de acción que, por otra parte, no necesitamos para explicar qué es lo que aconteció. De súbito, las tierras fueron apartadas y diseminadas en la contienda. Ninguna tierra podía sostenerse frente a sus armas. Desde Hatti, Kode, Karkemish, Arsaba y Alasilla en adelante, siendo amputadas de una vez. Un campamento se estableció en un lugar de Amor, país de Amurru. Desolaron a su gente y su tierra fue como lo que nunca había sido. Avanzaban hacia Egipto mientras la llama se preparaba ante ellos. Su confederación, de nuevo el faraón está dando la idea de que es un ataque organizado por distintos pueblos que se han quedado de acuerdo para acabar con él. La formaban los Peleset, Tzaheker, Shekelesh, Denyen y Ueshesh, con sus territorios unificados. Pusieron sus manos en los países hasta el circuito de la tierra con los corazones llenos de confianza y seguridad. Decían, nuestros propósitos triunfarán. A este listado de pueblos se añaden otros que conocemos por el texto de Merneptah al que le aludía anteriormente, y todos ellos se han puesto en relación con la documentación procedente de Bogascoy. Aquí se ven los cautivos, los prisioneros, parece que se identifican con los Peleset. Esta es la Poterda de Ugarit a la que me refería con anterioridad. Cualquiera que lo viera podía pensar que está ante una realidad micénica. Y en el recuadro de la izquierda, ya sé que no se ve nada, pero era por un entusiasmo, se ve las excavaciones, plano de las excavaciones de Ugarit. El recuadro de la izquierda señala la casa señorial de Rapanu. Rapanu es el último jefe de los escribas de Ugarit, y en el horno de su casa se estaban cociendo los últimos documentos escritos durante este periodo. Y uno de los textos, claro, lo que se encuentra son todos los textos allí entremezclados. Somos nosotros los que ponemos en orden los textos para que digan en una secuencia que sea interesante para nuestros propósitos. Esto dice el rey Hammurabi, rey de Ugarit. Salud, que los dioses te conserven sano. Lo que me has escrito se ha divisado en el mar al enemigo navegando. Bien, ahora incluso si es cierto que se han visto barcos enemigos, mantente firme. En efecto, cerca de tus tropas, tus carros, ¿dónde están situados? ¿Están situados a mano o no? ¿Quién te presiona tras el enemigo? Fortifica tus ciudades, establece en ellas tus tropas y tus carros y espera al enemigo con pie firme. Bueno, y otro de los textos aparecidos allí en el horno, al rey de Alasilla, parece que es la respuesta a la carta anterior. Mi padre, esto está vinculado a las relaciones diplomáticas y cómo se tratan, es decir, el rey de Ugarit considera que el rey de Alasilla es superior y por eso se dirige a él como su padre. Esto dice el rey de Ugarit, su hijo: me postro a los pies de mi padre, saluda a mi padre, a tu casa, a tus esposas, tus tropas, tacatán, tacatán. A la llegada de la presidenta espero que os encontréis bien, pero es que lo que tiene que contar es terrorífico. Mi padre, los barcos enemigos ya han estado aquí, han prendido fuego en mis ciudades y han causado grave daño en el país. Mi padre, ¿no sabías que todas mis tropas estaban situadas en el país hitita y que todos mis barcos se encontraban aún en el país de Lucca y todavía no han regresado? De este modo, el país está abandonado a su propia suerte. Que mi padre sepa que 7 barcos enemigos han venido y ocasionado gran daño. Si en adelante hay más barcos, comunícamelo para que pueda decidir qué hacer o saber que se me viene encima lo peor. Bien,
no es todavía la destrucción, puesto que tenemos el texto. Todavía el rey Hammurabi de Ugarit tiene la posibilidad de responderle al rey de Alasilla. Y todavía hay otras cartas posteriores, pero están mucho más fragmentadas, y lo que presumimos que dicen es lo que nosotros necesitamos que digan, y entonces por prudencia vamos a dejarlas fuera de juego. El asociarlas es también un acto de voluntad de los investigadores, porque decimos que es la respuesta a la anterior, pero podría ser dos sucesos completamente independientes. Pero sí hay un detalle que es significativo, y es la mención a 7 barcos. No son ni 19 ni 32, son 7 barcos, y 7 barcos es un número aparentemente pequeño. Debemos pensar que estos barcos son del tipo de las penteconteras, es decir, que llevarían unas 50 tripulantes, que llegado el momento se convierten en infantería de marina, dejan los remos y se convierten en infantes de marina. Pues 7 por 50 son un puñado de gente capaz de hacer tanto daño. Pero si miramos el catálogo de las naves de la Ilíada, resulta que 20, el caso de Beocia hay que olvidarlo porque es una exageración que no viene al caso, pero que el promedio es unos 20 o no llegan a 20 los barcos que es capaz de armar un príncipe micénico, o cada uno de los príncipes micénicos. Bueno, pues es una flotilla que ha pillado al rey de Ugarit en unas circunstancias precarias, porque el jefe de los jefes, que es el gran sol de Hatti, el rey de Hatti, le ha dicho: oye, dame apoyo militar, tanto terrestre, de infantería, como marítimo, que tengo problemas en el suroeste, Lucca, y en el sureste con el imperio asirio. A este conjunto de fuentes se añaden otras, las procedentes del archivo de Pilos, del Palacio de Pilos, donde dice que se desplazan un contingente militar pequeño, no recuerdo ahora mismo el número, pero poca gente, a un enclave que parece que está cerca de la costa. Y entonces, claro, automáticamente se pone en relación con los movimientos de los pueblos del mar, pero de forma arbitraria. Los textos de Bogascoy, la Biblia, que nos proporciona también una información preciosa sobre el primero de los pueblos del mar que fue identificado, luego hablaremos de ello. La Ilíada, a propósito de la caída de Ilión, que también vemos en estas cosas, el cuento de Buen Amón, encargado del templo de Karnak para que vaya a buscar cedros en el Líbano y a cambio tiene que llevar oro, en el año 1050, mediados del siglo XI, y le roban unos piratas Tjeker. Aparece el término Tjeker, que los hemos visto antes. Bueno, vamos a intentar ahora restaurar un poquito, identificar cuáles son estos etnónimos. Los Peleset es el primero de los pueblos que se identifica, no son otra cosa más que los filisteos de la Biblia. Y estos Peleset, que son los que le dan nombre a Palestina, ojo, para quienes quieran hacer cálculos, ¿quiénes son más antiguos entonces, los judíos o los filisteos, los palestinos? Si fueran ciertas las cronologías que tenemos para el supuesto éxodo, si es que verdaderamente existió tal cosa, el asentamiento hebreo en la tierra de promisión, en la tierra de Canaán, sería unos 200 años anterior. Pero bueno, eso para los que jueguen a esos episodios. Los filisteos establecen una pentápolis, 5 ciudades costeras en la costa de Palestina, y Ecrón, como he dicho antes, será la ciudad mejor documentada. Shardana se han puesto en relación con Chardin y Cerdeña,
Y ahora, ¿venían o iban? Este es el otro gran litigio. Lucca se ha puesto en relación con los licios históricos, piratas, la fama pirática les arrancaría de la Edad del Bronce. Ekbesh es más difícil, pero parece que está relacionado con Ahiyagua, con Aqueo, podría estar vinculado a este tipo de denominación. Teresh no es fácil tampoco de identificar, pero se ha puesto en relación con una famosa anécdota contada por Heródoto a propósito del origen de los etruscos, como Tirseno, el hijo del rey de Lidia, es enviado a fundar una colonia porque se están muriendo de hambre y se han inventado los juegos y ya no saben qué hacer para acabar con las penurias, y entonces se va a la mitad de la población de Lidia con el príncipe Tirseno, que le va a dar nombre al mar Tirreno, que es la misma cosa, y de ahí vendría también Tusci y Etrusci, y ya en virtud de las fantasías de Adolf Schulten, también Tartessos, Tursha, y Tarteso también estaría relacionado con estos. Y Sekelesh se pone en relación con los Siculoi, los habitantes de Sicilia. De nuevo la pregunta, ¿venían de allí para unirse a este gran movimiento, a la juerga, o participan en una diáspora después del triunfo de Ramsés III? Y los Tjeker, que están relacionados con el héroe Teucros, ¿no?, que deambula después de la guerra de Troya por Anatolia, y aparecen, como decía antes, en el cuento de Buenamón, ejerciendo piratería. Le roban al pobre Buenamón. Y Denyen, también es un poquito enigmático, se ha puesto en relación con el término Danuna, y Danuna, de los textos de Bogascoy, en conexión con los Danaoi, que es la forma alternativa que tiene Homero en virtud de las necesidades métricas, cuando se refiere también a los aqueos, aqueos o Danaoi. Una teoría, ya era reciente, hace ya casi 20 años, ahora ya no es tan reciente ni lo ha seguido nadie. Yigael Yadin, un judío, un investigador judío, propuso que estos Danuna, Dan, están asentados en la costa de Palestina entre los filisteos y los Tjeker, y son sometidos a una presión extraordinaria que los obliga a abandonar la costa e introducirse al interior, y de hecho terminarían configurando la 12ª tribu de Israel, porque cuando llegan a la tierra de promisión, Josué solo reparte tierras entre 11 tribus, y la tribu de Dan no existe. Entonces, y Dan es la única tribu que sabe navegar, y son los que navegan por el mar de Galilea y estas cosas. Entonces, la propuesta de Yigael Yadin es que los Denyen serían los antecedentes inmediatos de la tribu hebrea de Dan. Y por último, Ueshesh, que estaría relacionado con el término hitita Uilusha, que es el nombre de Troya en hitita. Entonces, bueno, pues vemos una amalgama de gente que unos parecen vinculados o muy próximos a los aqueos, otros aparecen muy vinculados a los troyanos, otros aparecen muy vinculados a los pueblos de la Anatolia occidental, estos estados tapón que evitaban el contacto con el agua salada de los hititas, por ejemplo los Lucca. Este es el contexto, por tanto, muy inmediato, como decía al principio. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Esto sería un Peleset y este es Filistia. Por cierto, a propósito de la presentación que han dicho que yo hablé aquí hace años sobre Tartessos, resulta que estamos equivocados los que trabajamos en el mundo tartésico sobre el topónimo.
La Real Academia dice que debemos decir Tartesia. Y la verdad es que ahora que he visto lo de Filistia, digo, pues Tartesia. No creo que sea oportuno. ¿Cuál es lo que aparentemente ocurrió? Y perdóneseme las arbitrariedades cronológicas y secuenciales. Da la impresión de que hay un ataque a Egipto en el periodo de Merneptah, unos 40 años antes que el ataque a Ramsés III, donde aparecen buena parte de los nombres que hemos mencionado, pero también otros. Y esa gente, dice Merneptah, que vienen de Libia, es decir, que atacan desde el oeste. Después no volvemos a saber nada y el siguiente acontecimiento pareciera ser la guerra de Troya. Unos acontecimientos presumiblemente de carácter económico, el interés de los aqueos por controlar la base, la plataforma de redistribución de la cerámica LH3B en la zona de la costa de Anatolia. No podemos identificar exactamente lo que ocurre, pero da la impresión de que la destrucción de Troya, con todos sus coaligados, los aliados que están luchando junto a Príamo y Héctor, quedan desarbolados, desestructurados y se ponen en un movimiento generando inestabilidad política por todas partes, incluso también en la parte occidental de la zona afectada, que son los palacios micénicos, a donde llegan, si le hiciéramos caso a Chadwick, estaría vinculado a unas revueltas populares por la presión, los dorios oprimidos se habrían levantado contra sus señores aqueos. Parece poco probable la hipótesis de Chadwick, pero no parece que haya tampoco ninguna razón interna para que todos los palacios, o muchos palacios, se vean afectados por el asunto. En definitiva, lo que es interesante es, a propósito de las naves, si en ocasiones se ha interpretado el mundo micénico como un conjunto de principados marítimos, ¿no?, y príncipes comerciantes, porque todos ellos tienen flota y por los tráficos comerciales que son capaces de desarrollar por todo el Mediterráneo centro-oriental. Piénsese que colonizan las Lipari, ¿no?, al norte de Sicilia, Piedra Pómez para la bañera de Néstor en Pilos, y que cada vez es más sólida la presencia comercial, por lo menos micénica, en la Italia meridional, no así en la península ibérica, donde ha habido un cierto revoloteo por un par de fragmentos de cerámica que se discute si son micénicos o medievales, pero bueno, son problemas menores. El hecho cierto es que alguien que vuelve a su palacio, está destruido, no puede hacer nada, pero lo único que tiene son 7 barcos o 15 barcos. ¿Qué puede hacer? Sino atacar a otros barcos similares, exactamente lo que aparece reflejado ya en un momento inmediatamente posterior en la Odisea, con una frecuencia enorme. Y entonces esa gente, con banderas mixtas, por decirlo suavemente, pues estamos empeñados en que este barco es griego, que aquel barco es ugarítico y el otro es de tal, digamos, en una mezcla poco dada a los nacionalismos desarrollados con posterioridad y al patriotismo, esta gente entremezclada con procedencias diferentes encuentran ocasión para atacar estados inermes, como nos pone de manifiesto el caso de Ugarit. Y en vista de ese éxito se retiran con abundancia en los fondos de las naves y intentan otras cosas, por ejemplo, atacar
el delta. Pero el problema es que tenemos también representaciones de carros tirados por bueyes, con mujeres y con niños que están progresando. De manera que no se puede identificar la totalidad de los acontecimientos de los que hemos hablado hasta este instante con un problema de raids, de pillaje, porque hay aparentemente un movimiento masivo si atendemos a las representaciones iconográficas del templo de Medinet Habu. Y resulta que en la zona de Siria septentrional aparece una localidad filistia, ¿no?, que se ha puesto también en relación con este tipo de movimientos. No todo el mundo está de acuerdo en la identificación filistea de los pobladores de este lugar, y hay quienes defienden que es simplemente una homofonía que no tiene nada que ver con el resto de los acontecimientos de los que hablamos. Pero nos encontramos con que de pronto hay asentamientos permanentes de gente que antes no vivía, por ejemplo, en la costa de Palestina, y que ahora tienen una cultura material que es estrictamente micénica o perimicénica. La cerámica de cocina de los filisteos, tal y como se documenta en Ecrón, por ejemplo, está íntimamente relacionada no solo con Chipre, que por supuesto hay mucha cerámica chipriota en los asentamientos de la Pentápolis filistea, sino parece ser que Chipre ha sido el último lugar donde se han juntado para dar el gran salto hacia la costa de la Palestina en proceso de fundación. Pero también las cerámicas, digamos, la cerámica de cocina es muy interesante porque el desplazado utiliza tiene un utillaje de cocina propio de sus comidas, de manera que es muy representativo, a falta de ADN, del grupo etnocultural al que pertenece y de dónde derivan y quiénes son. Entonces, digamos que todo apunta a que en una buena medida hay micénicos entremezclados con gente del entorno egeo, chipriota, de toda la costa de Anatolia. Los que estaban allí de pronto se ponen en movimiento por desajustes cuya naturaleza no podemos alcanzar. Y desarrollan una civilización que a lo mejor ocurre, aunque aquí las dudas son infinitamente mayores, lo mismo en Sicilia con los Sekelesh Sikuloi o en Cerdeña con los Sherdén, no lo podemos saber, aunque cascos de cuernos de pronto aparecen por todo el Mediterráneo. Por todo el Mediterráneo, desde la península ibérica hasta el extremo oriental, el casco de cuerno se pone de moda. Y no el de los colmillos de jabalí propio de los micénicos, que también lo hay, sino el que ven ahí abajo a la izquierda, que es el prototipo del guerrero, que esto va a aparecer también en la cultura durágica, etc. Llega la hora en que hay que... ¿No? ¿Estamos? Es la hora. Ahora, dicho todo esto, de dónde venimos y a dónde hemos ido a parar, los filisteos se van a convertir, claro, en el enemigo de los hebreos, ¿no? Es el estado más cercano que aparentemente puede ocasionarles problemas. La cuestión del vecino más cercano es siempre el peor de los enemigos, y todos conocemos las historietas dentro de la historia bíblica. Los filisteos presentan un problema muy grave, y es que si verdaderamente son de estirpe indoeuropea, tenemos dificultades para verlos posteriormente circuncidándose, pero
los hábitos culturales terminan influyendo de unas sociedades a otras, y por eso tampoco a Yigael Yadin les sorprendía que una gente de estirpe indoeuropea, como el presumía que eran los Dan, se yahvizaran y terminaran circuncidándose como el resto de los hebreos. Es decir, que dentro de las extrañezas son todas estas posibilidades se mantienen en pie. Y querría ahora, simplemente ya para cerrar, una alusión al título. Entonces, yo creo que el título de mi conferencia ya se entiende, los conflictos vinculados al Gran Cambio. El Gran Cambio ya hemos visto cuál es, y los agentes de la transición, que serían los pueblos del mar. Pero ¿cómo se vincula esto con el enemigo a las puertas? Los enemigos no estaban a las puertas, eran ellos. Y esta es la conclusión a la que yo les invitaría a llegar de forma muy hipotética conmigo dentro de esta dinámica de transformación de la percepción de los pueblos del mar en la que nos encontramos en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Retomo la palabra para darle la enhorabuena al conferenciante, a don Jaime Álvarez Guerra, por lo que yo creo que ha sido una exposición brillante, un tema, como decíamos, muy complejo, se ha bajado al suelo de una manera muy clara. Bueno, nos ha hablado eso de un final de una época, cuyo rasgo más característico, como acaba de concluir, es el movimiento, un conjunto de acciones, de interacciones, en el que son ellos mismos los que parece que se están atacando. Sí. Lo que es el movimiento. Queda, como es habitual, pues el espacio para algunas preguntas, si alguien se ha quedado con alguna duda, que no me extrañaría, dado la complejidad del asunto. Y si no, yo... O la claridad del expositor. Bueno, ¿alguna pregunta? Me ha extrañado que en medio de todos estos pueblos usted no haya mencionado a Cartago. Bueno, no ha sido un lapsus. Cartago, tenemos las primeras noticias a través de los testimonios literarios. Su fundación sería en el año 814. Es decir, Cartago es el resurgir después de estos siglos oscuros de los que a los que me he referido antes. Y está vinculado a otro proceso distinto. Parece que hay un conflicto interno en la ciudad de Tiro por la herencia de Adherbal, y entonces la princesa tiene que huir porque su hermano la pone en peligro, o esa es la leyenda, y entonces se asienta en la colina de Byrsa, que va a dar lugar a la ciudad de Cartago. Pero esos acontecimientos, repito, ya son en la fase inmediatamente posterior a esto. Cartago no existía todavía como tal en el contexto de la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Una curiosidad, ¿quién dio esta denominación y cuándo? Pues fue un investigador francés, Emmanuel de la Rouget. Emmanuel de Rouget, en el siglo XIX. Y entonces, a partir de los guerreros procedentes de las islas, entonces él transforma el nombre, que no tiene nombre, pero el conjunto en el texto egipcio, como hemos visto, es una confederación de pueblos procedentes de las islas. Entonces él es el que dice los pueblos del mar. Emmanuel de Rouget. Sí. ¿Podría explicar un poco más lo que ha dicho de la cronología que está basada en la egipcia, pero que en otras no coinciden, o que hay problemas con la cronología? ¿Qué no me he enterado de más también? Vamos a ver. Las cronologías
históricas se basan fundamentalmente en las secuencias de reinados. Entonces, eso nos da una columna vertebral que es sólida en unos periodos, pero es muy inestable en otros, porque la propia composición de las dinastías es infirme. Manetón, el autor que hace la división en dinastías del Egipto faraónico, sigue listas reales que aparecen con mucha frecuencia en tumbas y en textos, ¿no? La de Seti I es famosa, o la piedra de Palermo, todavía más antigua, y no coinciden, es decir, no hay manera de saber, hay dinastías que son coincidentes en el tiempo, porque es la dinastía etíope o la dinastía líbica. Entonces, sobre esa secuencia se establece una secuencia cultural a la que le pertenecen estas cosas. Y estas cosas son, por ejemplo, una estatuaria vinculada a unos monarcas, entonces ya eso nos da una cronología fija para las determinadas estatuas. Muchos sabrán que, por ejemplo, los faraones del Reino Medio, a los faraones del Reino Medio les encantaba la piedra negra. Y entonces muchas de las estatuas de los faraones de las dinastías 11 y 12 son de basalto negro. Entonces, todas las piedras, toda la estatuaria de basalto negro se asocia a ese tipo de gusto o regusto del Reino Medio, y a partir de eso, en un yacimiento determinado, aparece junto a una cerámica que nos permite datar esa cerámica en ese momento, y por analogía, cada vez que aparezca una cerámica similar a esta, la estamos contextualizando dentro de un horizonte cronológico proporcionado por la cerámica. Eso es una cronología histórica, no es firme, porque luego algunas de esas cerámicas salen al exterior, o cerámicas externas aparecen en yacimientos egipcios. Y entonces eso permite establecer las sincronías. Una de las más maravillosas, por ejemplo, es la de la decoración del palacio de los faraones Ixos en Ávaris, que está hecho por pintores minoicos. O sea, esa sincronía no nos cabe la más mínima duda, ¿no? Claro, porque lo sabemos por otros mecanismos, entonces también habría quien lo dudara, y este es el problema. Entonces, de pronto, una cronología de la cerámica se pone en entredicho porque aparece asociada en un contexto arqueológico determinado con una cerámica de producción exótica que tenemos bien fechada en otro lugar, y altera entonces las cronologías en el ámbito egipcio o en el ámbito micénico o en el ámbito que sea. Entonces, el problema está en que mientras no se haga un estudio sistemático con procedimientos objetivos de datación, es decir, a través de análisis químicos, va a ser muy difícil tener una cronología sistemática. Pero es que, por otra parte, bueno, en el periodo final al que nos hemos referido, la crisis del 1200 y los siglos oscuros, pues ya hay quien ha dicho que es una invención arqueológica, porque está mal establecida la secuencia cronológica, y que no hay hiato, que el hiato de 4 siglos es un hiato historiográfico, no arqueológico, no real. Jones es el autor del libro en el que se pone en entredicho todo esto, pero todavía no ha habido nadie que haya sido capaz de proporcionar una cronología más fiable, que acabe con los problemas, porque cada vez que se suscita un problema caen 14 castillos de naipes
pero cuando se intenta reconstruir uno se cae antes de que se termine la construcción. Es decir, somos habilidosísimos en la destrucción sistemática de la argumentación del contrario, pero mucho más difícil es la construcción de la nueva cronología. Entonces, ese es el problema. Uno de los problemas. Sí, había disculpe, antes una preguntilla por ahí. Sí. Sí. La respuesta no puede ser más que afirmativa. El problema es que no sabemos de qué manera o en qué intensidad. Todo cambio tecnológico genera una crisis de su precedente. Y entonces, es la razón última, desde luego no única, pero la razón fundante sobre la que se establece toda la secuencia de acontecimientos que va a producirse a continuación, no lo podemos determinar. Lo cierto es que los instrumentos de hierro son mucho más fuertes, más resistentes, más eficaces que los instrumentos de bronce. Pero tampoco tenemos la garantía, frente a lo que se ha dicho muchas veces, de que los pueblos del mar introducen el hierro. Si los pueblos del mar son ellos, o sea, no es que venga de pronto aquí unos paracaidistas con armamento sofisticadísimo, sino que en ese momento se están haciendo así las cosas. Pero da la impresión de que el armamento de este horizonte de destrucción es fundamentalmente de bronce. El hierro todavía le está costando trabajo imponerse como la tecnología dominante en la fabricación de herramientas. Yo creo que no lo situaría como un elemento fundante, sino como uno más de los cambios que se están produciendo contemporáneamente. En cualquier caso, a mí me parece mucho más interesante la idea del cambio de las relaciones económico-sociales, ¿no? Y el hecho de que se acaba un mundo, el mundo heroico de la Ilíada, del intercambio aristocrático, y aparece el mundo de la Odisea, del emporio, del beneficio económico, del IVA, el valor añadido a los productos. El mundo es la diferencia que hay entre el mundo micénico y el mundo de los fenicios y de los griegos en su expansión ultramarina. Pero vamos, eso ya son debilidades personales. A otros les gustan más las armas o otra cosa, no sé. Yo, a ver, mi visión es que muchos micénicos se autodestruyen y lo que se crea es una emigración masiva que va ocupando todo el espacio que ha quedado vacío después de todas esas semiguerras que había entre ellos. Esto es una lucración mía, ¿eh? Sí, no, pero es coherente con lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso lo mismo que ocurre en Palestina, Israel, que no existía ninguna de las dos cosas, pero toda la parte de Israel se queda vacía, se destruye todo eso. Entonces, todos esos asentamientos que se quedan vacíos se van ocupando por la gente que llega de todos esos países que no tienen dónde, porque hay carros, con lo que contaba, con gente, todas sus pertenencias, niños, mujeres. Es una inmigración masiva. Algo, salvando las distancias, evidentemente, con lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, ahí ya nos metemos en un berenjenal de más difícil solución. Lo que pasa es que nos delatan las palabras, ¿no? Los términos que utilizamos para expresar las ideas. Masiva es mucho. Una migración, pero vamos a ver, una migración masiva hay que demostrarla, ¿no? ¿Cuál es el residuo que deja?
Y no diría que sea disparatado, ni mucho menos. Nosotros sabemos que el número de hábitats de la edad de los siglos oscuros es muy inferior al número de lugares habitacionales de la época micénica. Explicación, bueno, esto es la gran decadencia, ha caído el palacio, todo el mundo, todos muertos. No, puede haber concentración, es decir, que al mismo tiempo están surgiendo otros, van a surgir progresivamente núcleos habitacionales más amplios, mucho más grandes que lo que nunca pudo haber sido un centro micénico, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos una tradición, un recuerdo, que puede ser una construcción deseada, pero el recuerdo de los griegos de Asia Menor que se consideraban herederos del otro lado, y la constatación del movimiento de gente que durante los siglos oscuros pasa a Asia Menor. Pero eso, que hay movimientos, era lo que me refería antes. Todo está muy intercomunicado. No podemos pensar que de pronto la gente de aquí se ha marchado y esto ha quedado un vacío, vamos, un descampado con un cartel que diga invádeme que necesito alimentar a alguien. Eso no. Es decir, sí. Hay movimiento porque la gente sabe a dónde ir, porque son los que estaban comerciando antes y cuando ya no pueden comerciar, pues saquean, y cuando tienen oportunidad de establecerse en un sitio donde, como diría también ya no se reconoce para qué sirve el remo, pues se quedan allí porque les viene bien, ¿no? Sí. Contundentemente, no. No, vamos a ver. Lo que nosotros sabemos, no en el detalle mínimo de la interrelación que pueda haber entre los etnónimos que se han ido desvelando poco a poco, que es un juego muy traicionero, también lo digo, ¿eh? Es decir, que si los Peleset estamos completamente convencidos de que son los filisteos históricos, todo lo demás es falsa cúpula, aproximación de hiladas y nada más. Es decir, son homofonías y entonces una ocurrencia de uno dice, pues esto, como las que parecen disparatadas, como la de Schulten, que mete a los tartesios dentro del radical Tersch, Teresh, etc. Pero las intermedias, pues vaya usted a saber si es verdad o mentira lo de los Sequelés o los Chardin y tal. Entonces, no sabemos ni quiénes son ni en qué consiste su civilización. Son nombres de pueblos. Si lo miramos desde una perspectiva un poquito más distante, donde ya sí tenemos una información cultural más nutrida, nosotros sabemos que el universo religioso micénico es diferente al universo religioso hitita, por más que ambas comunidades procedan de un tronco común indoeuropeo. A esas alturas de la película son tan divergentes que sus realidades histórico-culturales ya no se pueden estudiar por afinidad en ese horizonte cronológico. Otra cuestión es, en diacronía, lo que podamos determinar. Y esos son completamente distintos a los que no son indoeuropeos, que están en la parte occidental de Anatolia, porque los frigios no caen en paracaídas de ningún sitio. Es un estado que se formaliza a partir de unos habitantes que había por allí, pero probablemente su lengua también era distinta y, por tanto, también sus divinidades. De hecho, cuando lo miramos en época histórica, ya los frigios tienen a la Cubaba Cibeles, que no tiene parangón en el mundo hitita, o no lo tiene en los estados neohititas o en los estados arameos del norte de Siria, ni se parece a la religión asiria o babilónica, ni tampoco a la religión de los hebreos, que en este momento todavía no son monoteístas, ni se parecen a los fenicios. Es decir, que en la medida en la que nosotros conocemos a las distintas comunidades
de todo ese entorno, todos son distintos. Y, por tanto, no hay una... no comparten. Y, bueno, por no hablar del mundo egipcio, que como es tan obvio que es distinto, porque ellos así lo quisieron. Bueno, yo sin voluntad de alargar mucho más esto, yo sí que es que quiero una pregunta, pero como no quiero tampoco que esto se alargue ya mucho más, a ver si tuviera una respuesta más o menos corta, que es, hemos hablado de los Peleset, son los filisteos, también ha hablado de la fuente de la Biblia, que ha dicho que, por lo menos en lo que toca al libro de los jueces, que tiene que ver con las tribus de Israel de Dan, ha quedado apartada. ¿Qué hay de la vinculación de estos filisteos, de estos Peleset, con Creta, con Caftor, con lo que es un lugar posible de procedencia y que no lo han mencionado? Vamos a ver. Un poco largo, ¿no? ¿Verdad? Quizá No. Es tan sencillo como Creta en este momento forma parte de la Koine aquea. Ha sido invadida 200 años atrás por los aqueos y desde el punto de vista de la cultura material forma parte de este mismo entramado. ¿Es posible que sea la cuna original? No mucho más seguro a que procedan de la zona de Tesalia, por ejemplo. No más seguro. Es decir, en la materialidad hay datos suficientes. Lo que sí sabemos es que pasan todos por Chipre. Y Chipre da paralelos prácticamente para la totalidad de los elementos de materialidad que queramos analizar. Luego, ese es el lugar donde han convivido más o menos intensamente todos ellos. Pero digamos que esa coiné cultural tardomicénica es común prácticamente a todo el Egeo e incluso más allá, porque Mirahuatza, Mileto participa de ello, y Chipre, siendo distinto y con unas características bien definidas, pero también tiene buena parte de esos materiales. Ese vaso que ven en el centro tiene una representación chipriota y tiene una representación de un barco que es idéntico a los que aparecen en la batalla del delta de Medina Tabú. No sé si respondo o no a la cuestión, pero perfectamente. La respuesta es no lo sé. Es decir, bueno, pues muchas gracias por la generosidad en las respuestas, al igual gracias a ustedes por la atención y lo interesante de sus preguntas. Y entonces ya solo me queda emplazarles a ustedes para el próximo 10 de octubre, donde la conferenciante será Berta González Saavedra, con la conferencia Roma y el Imperio Parto por el control de Oriente. Y muchísimas gracias de nuevo por la conferencia. Muchísimas gracias.